Actualmente la línea del tranvía ahora es la línea del trole. Sigue prácticamente por el mismo recorrido, excepto que el trole pasa de la Colón y va hacia la Y. En el caso de Guayaquil, vemos que el tranvía eléctrico fundamentalmente va paralelo al río Guayas, pero también por lo que hoy es la avenida 9 de octubre y la calle Vélez. Ese es el recorrido del tranvía. Siguiente. En Guayaquil se pone un tren a vapor que va en sentido norte-sur y que se llama el tren de aduanas. Este tren de aduanas, que es a vapor, contrasta con el tranvía eléctrico y algunas de estas veces tenían problemas de choques y de incidentes. Aquí ven el ferrocarril de aduana de Guayaquil y aquí está uno de los tranvías. Siguiente. Otra vez les he puesto esto acá. Entonces la prensa dice: salió otro nuevo adefesio a pisar por nuestras calles. Entonces siempre los problemas del transporte o los temas del transporte son polémicos. En el caso de Quito, cuando se puso el trolebús, alguna vez sacaron una caricatura donde el trolebús era como un microondas, porque decían que toda la gente se iba a cocinar en el trolebús porque estaba con energía eléctrica. Siguiente. Este es un ejemplo de los tranvías que llegaron a Quito y a Guayaquil. Fueron tranvías hechos en una empresa belga, que fueron ordenados por la empresa norteamericana, que era la concesionaria del sistema. Acá tienen un accidente de tránsito entre el tranvía y el tren de aduanas. En el caso de Quito, el patio de los tranvías estaba ubicado en la calle Jorge Washington y 10 de agosto. Los temas importantes es que la empresa ecuatoriana, Compañía Nacional de Tranvías, construyó 9 kilómetros desde la Colón al norte hasta Cotocollao. Esto porque ya se empezaron en esa época. La concesión del ferrocarril y la concesión del tranvía eran importantes y por lo tanto estas estaban siendo manejadas por los extranjeros, llamemos así. Pero luego vino el nacionalismo, entonces, ¿por qué no? Nosotros nos trataron de formar la nueva Compañía Nacional de Transporte y esa Compañía Nacional de Transporte no pudo operar porque en la concesión se decía que era exclusivo de las empresas extranjeras. Entonces lo que hicieron es poner unos tranvías a gasolina en contra de los tranvías eléctricos, pero esta compañía nacional no duró mucho, desapareció al poco tiempo. Y luego viene el tema de los buses. Entonces aquí tenemos una cita del arquitecto Mario Vázquez, lamentablemente fallecido hace una semana, que él menciona que la primera cooperativa de transporte urbano y con ella el primer sindicato de choferes profesionales aparece en 1949. Esto es importante porque es bastante reciente, ¿no? Y dicha cooperativa, dice, contaba con 15 afiliados, disfrutó de un entorno jurídico bastante favorable, existían facilidades para la adquisición de vehículos, se limitaba legalmente la incorporación de nuevos empresarios al servicio de transporte, garantizándoles el monopolio sector, y las gasolinas se mantenían a bajos precios, producto de un subsidio, lo que hacía que las tarifas por el servicio fueran estables. Esto suena bastante familiar a lo que pasa ahora, ¿no es cierto? O sea, las cooperativas son las cooperativas y nadie puede entrar fácilmente dentro de la cooperativa. Siguiente. Hay un hito importante y que vale la pena resaltar, porque muchas veces se dice
hay que municipalizar el transporte, hay que estatizar el transporte. Y esto ya hemos probado en Latinoamérica por muchos años. La estatización de las empresas de transporte, mala en experiencias en muchas ciudades de Latinoamérica. En 1947 se constituyó la primera empresa municipal de transporte de Quito. En Quito, a partir del 47 existe alcalde. Antes de esto había el consejo y el presidente del consejo. El primer alcalde de Quito es el señor Jacinto Gijón. Y Jacinto Gijón era un señor muy educado que estudió en Europa, que se dedicó a la ciencia, que se dedicó a la arqueología. Y él entonces venía con nuevas ideas y creó la primera empresa de transporte en Quito en el año 1947. Pero ¿qué pasó? Esta duró 6 meses. A los 6 meses estaba quebrada. Según lo que dice Óscar Figueroa, porque no podía administrar eficientemente el servicio. Eso es importante en la carrera de ustedes. La gestión del transporte es importantísima. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que solamente hay que hacer infraestructura y muchas veces las soluciones son de gerencia, son de administración, no de construcción. Entonces, en este caso, el problema fue de administración. Sin embargo, no sé si ustedes conocieron el libro del escritor Francisco Pérez Cordero. Él, en cambio, le achaca el problema a los conductores de los buses, a los dueños de los buses, y dice que las cooperativas de transporte se encargaron de destruirlos. Hay visiones antagónicas, pero lo cierto es que la administración de empresas de transporte tiene que ser eficiente y las empresas públicas son ineficientes. En Guayaquil, en 1922 llegaron los primeros autobuses importados por don Rodolfo Vaquerizo. El señor Rodolfo Vaquerizo fue un empresario, un emprendedor que en Guayaquil, entre otras cosas, construyó un parque de diversiones que se llamaba el Bim Bam Boom. Este Bim Bam Boom estaba al final de la calle 9 de octubre en el malecón del Salado. Pero como había algunos esteros ahí, entonces la gente no podía pasar. Él rellenó los esteros y además creó la primera empresa de transporte para llevar a los guayaquileños a que se diviertan en el Bim Bam Boom. Aquí hay una gráfica que lo que quiere decir es cómo evoluciona el problema de las tarifas. Ustedes saben que el problema de las tarifas es un problema complicado, porque es un problema político. Entonces, como no hay estadísticas, no hay contabilidad de costos que se lleven en las empresas, nadie sabe cuánto realmente cuesta. Entonces, por ahí viene algún estudio que dice que el costo debe ser de 60 centavos y luego sale una universidad y dice, no, el costo debe ser de 10 centavos, porque están ganando mucho. Y no se sabe a quién creer, ¿no es cierto? Pero el tema de las tarifas ya en la vida del sistema de transporte es vital. Durante los años 80 se mantuvieron represadas las tarifas y había inflación, pero había crisis económica como la que estamos teniendo ahora. Entonces, las autoridades no querían subir el precio y se mantuvo el precio. Esto provocó que los buses comiencen a venderse, porque ya no era un negocio. Entonces se hizo un estudio en esa época, hicimos un estudio donde encontramos que una gran parte de la flota estaba de venta. ¿Y qué es lo que pasaba también? Que los que compraban eran los controladores, porque desde el punto de vista social no es lo mismo ser controlador que ser dueño de bus. Entonces los controladores compraban buses viejos por lo que podían y se hacían cargo de un vehículo que ya estaba totalmente destruido y que necesitaba altos costos de mantenimiento, pero la recompensa era que ahora eran dueños de bus, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes como los asuntos sociales también
entra en este tema. Entonces, en los años 80, los presidentes también dijeron hay que subsidiar el transporte. Y ese subsidio al transporte no era bien canalizado y terminó con unos problemas de corrupción muy graves. Tarifas, obviamente, es un buen negocio. Mucha gente quiere comprar buses, se aumenta la oferta. Pero luego a la inflación, ¿no es cierto? Con la inflación, la tarifa no cubre los costos y comienza a bajar la rentabilidad. Se deteriora el nivel de servicio hasta que otra vez les puedan subir las tarifas. El caso de Quito hoy es asombroso. No sé cuánto estará el pasaje acá en Nueva Alba, pero en Quito está en 25 centavos. Comparado con Guayaquil, que está en 30, en Puerto Viejo 30, en Cuenca 30, en Loja 30, en Orlando 30, etc. ¿No es cierto? Y hay un problema político que lo que está haciendo es presionando a la empresa de transporte que en este momento van a tener dificultades. Cuando yo les hablaba de que el Estado a veces quiere hacerse cargo del transporte y que no es conveniente, lo que pasa es que cuando el servicio que normalmente inician los privados, y esta es una condición de Latinoamérica, y esta es una condición de países del tercer mundo, que no somos los países del primer mundo. En el primer mundo hay suficiente dinero como para crear empresas públicas y hacer todo lo que quieran. Pero en nuestros países, quienes inician los servicios de transporte son los privados. Entonces el privado empieza con la camionetita, con la buseta, etcétera, y va evolucionando. Pero la tarifa está totalmente regulada. Entonces tienen problemas con tarifas, hay inflación y hay disminución del nivel de servicio. En ese momento todo el mundo dice que pongan el transporte municipal o que el Estado ponga el transporte porque este transporte ya no. Entonces comienzan las empresas públicas, pero las empresas públicas a los pocos años se ven que son ineficientes, tienen exceso de personal, tienen exceso de repuestos, tienen corrupción y por lo tanto quiebran. Y luego se recurre nuevamente a los privados. Esto ha pasado en todos los lados. Aquí en el Ecuador, ustedes se recordarán, la empresa municipal de transporte de Quito tuvo un círculo y terminó en 1992. En Lima, la empresa de Nacro del Perú tuvo la misma historia. La empresa municipal de Bogotá tuvo la misma historia. Ahí se ponen unos ejemplos donde carros nuevos que llegaban a la empresa municipal eran totalmente canibalizados para poder hacer funcionar a los otros buses. Y así desapareció también esa empresa, lo mismo con la Ruta 7. En la década de los 90, Quito hizo un gran esfuerzo para planificar el tema del transporte. Porque no podemos hacer las cosas porque me gusta. Tenemos que estudiar y planificar si queremos analizar las opciones, ¿no es cierto? De lo contrario, corremos el riesgo de malgastar los recursos. Y el recurso más escaso es el dinero. Y en países pobres necesitamos invertir el dinero de una forma que nos dé réditos y que nos permita progresar. Lo mismo que en la familia. En la familia yo no puedo desperdiciar el dinero. Si voy a invertir, tengo que invertir en algo. Aquí tienen una gráfica al lado izquierdo. Tenemos una bucetita con una puerta chiquitica, culpada tratando de subir al bus. La gráfica de acá es una gráfica de la avenida 10 de agosto a la altura del Ejido. Estaban todos los buses F350, 650 y que se agotaban a una velocidad de 2 y 3 kilómetros por hora. Y acá se puede ver el tipo de bus que se utilizaba, que era un camión carrozado. No eran buses con suspensión automática,
no eran buses con caja de cambios automática, no eran buses que tengan las calidades para poder al sistema de transporte. Entonces se hizo un plan fue en primer lugar que ya Riobamba al momento ya está llegando al nivel de tener el control del transporte y el tránsito. En el año 23 en Quito se determinó que había que hacer una autoridad única del transporte, porque había más de 10 entidades que tenían que ver el transporte. Entonces es importante señalar un responsable. El problema técnico siempre nos ve muy grave en el país. Hacían falta técnicos de transporte, entonces había que crear una unidad técnica de planificación y gestión. Había que definir una política de transporte que vaya hacia el transporte público. Ustedes saben que los vehículos particulares no tienen futuro. Ustedes saben que acá en Riobamba 20% de la gente tendrá automóvil, el 80% no tiene automóvil. Y con eso vemos la congestión que tenemos en las calles. Imagínense si el 100% de la gente tuviera automóvil, nadie se movería. Y esto que podemos ver en Riobamba pasa en todo el mundo. Entonces el sistema de transporte por vehículo particular no tiene futuro. Lo que tenemos que hacer para movilización de las personas es el transporte público, porque en un transporte privado va una persona, 2 personas, mientras que en un bus pueden ir 40, 60, 80 personas. Hay que definir la política tarifaria porque no hay que perjudicar a las empresas de transporte. Hay que redefinir las rutas porque todo el mundo quiere ir al centro porque ahí están los pasajeros. Hay que cambiar la forma en que operan las empresas de transporte. Tienen que convertirse en verdaderas empresas para evitar que los choferes trabajen a destajo y que comiencen a competir en la calle buscando a los pasajeros. El momento en que ellos tengan un sueldo, independiente del número de pasajeros que transporten, ahí va a ser un servicio más adecuado y más seguro. Hoy en día, ustedes saben que el problema del cambio climático es una cosa gravísima, tal es así que todos los países han puesto un fondo de $100.000 millones para hacer proyectos para combatir el cambio climático. Y el transporte, en general, los automóviles y buses, son causantes del 80% de la contaminación. Entonces, los vehículos eléctricos están regresando con fuerza. Hay que implantar sistemas de gestión de tránsito, como es los semáforos. Los semáforos que están coordinados son una excelente inversión para las ciudades, porque un solo paso a desnivel puede estar costando entre 10, 15, 20 millones de dólares y solamente resuelve una intersección, mientras que un sistema de semáforos que puede costar 10 millones le resuelve el problema de toda la ciudad. Entonces hay que ver este dinero. Aquí están unas curvas que nos permiten indicar qué modo de transporte yo puedo tener. O sea, si mañana yo vengo a Riobamba y digo, voy a poner un sistema de metro, me van a decir, está loco, ¿no? Porque la demanda no está para un metro, está para buses. Y cuando yo invierto, tiene que ser en función de la capacidad que yo necesito. Cuando se hizo el trole de Quito, ustedes ven esa línea azul, la primera, esa era la línea del metro, donde está con los intervalos y los pasajeros por hora y por dirección transportados. Un sistema de metro puede llegar a transportar 70.000 pasajeros hora dirección. Es decir, en una sola dirección van 70.000 pasajeros. Pero en Quito teníamos 10.000 pasajeros hora dirección. Entonces digamos, ahora están haciendo. Pero nosotros optamos por hacer un sistema como el trole que tenía que en la línea amarilla
y que nos permitía tener una mejor inversión. Este es el trole de Quito, ahí está la línea, es un sistema que se llama tronco alimentado. Hay una troncal central que es el Río Grande, llamemos así, y tiene un sistema de alimentación en los extremos. Con eso yo pongo buses más pequeños donde hay menor demanda y buses más grandes donde la demanda es mayor. Así soy más eficiente. Siguiente. Este tema es muy importante para Quito porque Quito fue, después de Curitiba, la primera ciudad que implantó este sistema y un sistema con buses eléctricos, con trolebuses. Entonces, Quito comenzó a ser vista como internacional y después de Quito se hizo un sistema parecido en Bogotá, luego se hizo en la Ciudad de México, luego se hizo en Guatemala, en Lima y ahora más de 500 ciudades en el mundo hacen los sistemas que nosotros lo hicimos en Quito. Esto es muy importante porque nos colocamos en el mapa nacional y por primera vez un proyecto ecuatoriano fue conocido a nivel internacional y Quito estuvo en el mapa internacional de la movilidad. Siguiente. También se hicieron cosas, como ustedes ya ven aquí los buses tipo, ¿no?, que están circulando. Ahí se inició con la estación de los buses. Siguiente. Luego se hizo la ecovía, que era un sistema para fortalecer a las empresas privadas. Lamentablemente no se ha llegado a cumplir con ese objetivo, pero la ecovía estaba diseñada para que las nuevas empresas de los operadores de transporte puedan funcionar de una forma eficiente. Luego se construyó el corredor central norte, que es un sistema que tiene más capacidad porque tiene la posibilidad de rebasar en las paradas. Entonces todos los vehículos, no todos los vehículos tienen que parar en la misma parada. También se hizo el corredor sur-occidental. Siguiente. Y ahora últimamente se hizo la extensión de la ecovía hasta Guamaní. Y con esto Quito tiene 74 kilómetros de corredores BRT que transportan aproximadamente 1 millón de pasajeros. Y eso significa que prácticamente están llegando al 50% de la demanda. Si es que comparamos con lo que está previsto transportar el metro va a transportar entre 10 y 15% de la demanda con una inversión de $2.000 millones. La inversión en los sistemas BRT que transportan 1 millón de pasajeros ha sido menor a $300 millones. Y aquí tenemos un tema que es muy importante, porque estas cosas tienen que partir de una definición de política de transporte. ¿Y quiénes son los encargados de definir la política de transporte? Son las autoridades. Aquí está el alcalde de Bogotá. El alcalde de Bogotá, que tiene el sistema Transmilenio con buses, decía, en la práctica hace lo mismo que un metro, moviliza muchos más pasajeros por kilómetro hora sentido que el metro de Medellín. Y esto es cierto, porque a mí me tocó hacer una consulta justamente para el metro de Medellín. El trole de Quito transportaba más pasajeros. Y Peñalosa dice, en nuestra administración consideramos más efectivo construir 500 kilómetros de BRT, que son estos sistemas de buses, en los siguientes 20 años que 50 kilómetros de metro. O sea, yo puedo hacer 10 veces más con sistemas de buses. Siguiente. Acá está el alcalde de Guayaquil, que en la parte pertinente dice, lo que importa es hacer un sistema que la gente pueda pagar. Esto es muy importante, hacer sistemas que la gente pueda pagar, porque yo, si necesito un vehículo, no necesariamente debo comprar un Mercedes-Benz, debo comprar algo que yo pueda pagar. Y el problema es que cuando yo invierto demasiado en estos sistemas muy caros,
Dejo de atender al agua potable, dejo de atender a la educación, dejo de atender una serie de necesidades de la gente por tener un sistema lindo de primer mundo. Siguiente. Aquí hay una de las premisas que se tenía para el Plan Metrovía de Guayaquil. Siguiente. Aquí está la comparación de la capacidad de los sistemas, porque siempre dicen es que el trole ya no tiene capacidad, nos tenemos que poner un metro. Mentira. Estudiamos para ampliar la capacidad. Fíjense, en la parte del centro dice BRT, acá dice LRT, que son los sistemas de metro ligero que van por la superficie. Luego tienen el monorriel, que es un sistema de poca capacidad y que cuesta bastante plata. Luego tienen los cables, y al otro lado tienen el metro. Ustedes ven que el sistema Transmilenio, que tiene sobrepaso, está transportando más que muchos metros del mundo, en cantidad más que el 80% del sistema. Entonces, ahí está muy bien. Entonces, esto es importante que nosotros veamos, porque en el tema de gestión tenemos que ver la inversión. Siguiente. Acá tenemos el costo por kilómetro en millones de dólares. A la izquierda son los costos de los sistemas de buses BRT, que quiere decir buses de transporte rápido. Luego tienen los tranvías, el tren ligero, el tren elevado, el monorriel y el metro. Y acuérdense que el monorriel transportaba menos que los sistemas de BRT. ¿Sí? Entonces, cuando nos vienen a vender los empresarios, no, es que aquí se necesita un monorriel. No es cierto. Por eso es que tenemos que realizar los estudios de demanda. Siguiente. Estas son las troncales de Metrovía de Guayaquil, son 7 troncales, 2 prácticamente corren paralelas al río, y hay otras que van hacia el suburbio, otra que va hacia el Bastión Popular, otra que va por la Tanca Marengo hacia la Prosperina, y otra que va por la Francisco de Orellana. Este es todo el proyecto de Guayaquil, pero se han construido hasta el momento 3 troncales. Siguiente. Estas son fotos de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Estos sistemas BRT los hacemos similares a las características que tiene el metro. ¿Cuáles son las características que tiene el metro? Primero, para ingresar al sistema hay que pagar. Pues aquí en el BRT de Guayaquil, lo mismo que el trole, primero se paga para entrar. Con eso yo elimino el tiempo de estar pagándole al chofer. Luego entro a nivel, no tengo que subir gradas, ¿no es cierto? Y luego pongo un carril exclusivo, lo mismo que las rieles, para que el bus vaya más rápido. Entonces esas características las ponemos, las mismas del metro, se lo pone en estos sistemas BRT. Siguiente. Estos son los costos de Guayaquil. Ahí hay más o menos en términos de costos por kilómetro, un poco más de $1 millón por kilómetro, mientras que los sistemas de metro cuestan 100, 150 millones de dólares por kilómetro. Siguiente. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que se está discutiendo ahora? Primero, la línea 1 del metro de Quito, se está construyendo el tranvía de Cuenca, existe el proyecto Quito Cables y existe el proyecto Aerovía de Guayaquil. Siguiente. La línea 1 del metro de Quito será la primera ruta subterránea en funcionar en el Ecuador. Estaba prevista para inaugurarse en el 2016, ahora se dice que en el 2019. Tiene 22 kilómetros desde Quitucla a Labrador. La demanda prevista es de 375,000 personas por día. Hay 3 estaciones y 2 terminales. Y la distancia media entre estaciones es de 1,5 kilómetros. Es decir, que si yo estoy en la mitad entre 2 estaciones, tengo que caminar 700 metros, 7 cuadras más o menos, para llegar a la estación. Siguiente.
En el tranvía de Cuenca tenemos una longitud de 14 kilómetros, este va sobre superficie, tiene 20 estaciones, la distancia entre estaciones es de 700 metros, es decir que si yo estoy en la mitad, voy a recorrer 350 metros para llegar a la parada. Tiene previsto una demanda de 120,000 pasajeros día, el costo inicial es de 232 millones de dólares, pero había ya un desfinanciamiento de 30 millones que estaba pidiéndole el municipio de Cuenca al gobierno central. También se prevé que se inaugurará en 2018. Siguiente. Este es el proyecto Aerocable de Guayaquil, que está previsto unir Durán con el Malecón y luego con el Parque Centenario. Hay dos ramales, uno que va a La Puntilla y otro que va a Durán, pero todos van a terminar en el Parque Centenario y en el escenario más crítico estarían transportando 31,000 pasajeros, pero en el caso base serían 36,000 pasajeros, porque hay que hacer un análisis de sensibilidad, ¿cierto? No podemos irnos con el primer número que encontramos. Siguiente. Esta es una implantación de la primera línea que se está construyendo hoy, desde Durán al Malecón y luego por la avenida Quito hasta el Parque Centenario. Siguiente. Para la aerovía se ha conseguido el préstamo de la cooperación francesa, se ha firmado el contrato, está operativo en el 2019 y es un tema muy importante porque esto es modelo de gestión, modelo de gerencia. En Guayaquil se privilegia la participación privada, entonces se realizó un concurso para que quien gane la licitación también se haga cargo de la operación por 30 años, porque muchas veces los proveedores entregan los equipos, etcétera, y después los repuestos resultan más caros que lo que estaban antes. Entonces aquí la empresa ganadora, que es un consorcio ecuatoriano-francés, la empresa ganadora tiene que hacerse cargo de la operación por 30 años, la tarifa inicial es de 70 centavos y va subiendo de acuerdo a la inflación cada 2 años. Siguiente. En Quito existe el proyecto Quito Cables, que se inició con un proyecto de 4 cables, de los cuales el que se está construyendo es el Rondoso Ofelia. La última versión, porque han habido algunas versiones que ha sido afinada por la Escuela Politécnica Nacional, dice que se va a transportar 30,000 personas entre la Rondosa y la Ofelia, mediante un teleférico que cruza la urbanización del condado. Este es un tema que ustedes lo han visto en el periódico seguramente, porque la gente del condado se está quejando de que le van a pasar las canastillas por encima de las casas. También hay un problema de expropiaciones. Siguiente. Algunas consideraciones por el tema de los cables. Los sistemas de cable son sistemas caros, no son sistemas baratos. Más barato es el bus. Y otro de los temas es que los sistemas de cable no son de gran capacidad, son de pequeña capacidad. En Medellín funcionan muy bien porque desde el barrio de Santo Domingo Sabio bajan directamente hasta el metro y son un alimentador del metro. En Bolivia, el presidente Morales dijo: háganme un sistema de cables, le cobraron 250 millones de dólares y ahí está funcionando. Es un excelente sistema, excepto que no tiene la demanda que debería tener, ¿no es cierto? Porque a alguien se le ocurrió de aquí a acá y de aquí a acá. Lo hicieron los estudios de demanda. El costo de los sistemas es variable. Si yo pongo más estaciones, el costo es mayor, a pesar de que pueda tener mayor demanda. Pero esa mayor demanda a lo mejor no me compensa el costo que yo estoy teniendo. Por lo tanto, no se pueden comparar directamente los costos. Los costos de operación y mantenimiento son importantes. Por ejemplo, cada 5 años hay que cambiar totalmente el cable, porque ustedes saben que es un tema de seguridad. Hay que cambiar los rodamientos, hay que
hacer paradas sistemáticas durante el año para verificar que todo esté bien en condición de seguridad, porque las canastillas se agarran mediante un embrague y se agarran al cable. Si ese embrague no funciona bien, la canastilla se puede caer. Entonces, un tema de seguridad bastante importante. Siguiente. Y aquí viene algo que quería ponerles sobre las ciudades intermedias que les puede convenir. Que en las ciudades intermedias todavía se está avanzando de buses. Hay que comenzar a contrarrestar. Este es el caso de Puerto Viejo, por ejemplo. Fíjense ese bus con todos los colores y con todos los sabores. Y en Puerto Viejo tienen un invento que yo no he visto en ningún otro lado, que es que el mismo chofer tiene un micrófono y un parlante colocado fuera del bus, y desde ese micrófono anuncia todos los destinos. O sea, ya no necesita el controlador, sino que él mismo anuncia los destinos del bus. Pero además de eso, lo usa para otras cosas, como para galantear a las chicas. Entonces, ese es un sistema made in Puerto Viejo. Entonces hay que cambiar ese tipo de costumbres que son ruidosas, que no son educadas, que parecen muy artesanales, por sistemas que ya sean más entonces hay que provocar la renovación y la estandarización de las flotas. Esto es beneficioso para los operadores, para los usuarios, para los carroceros, que todos tengan el estándar. Y ahora en Guayaquil estamos trabajando el control mediante medios tecnológicos. Se colocan los GPS en los buses y estos hacia el centro de control de la municipalidad. En el centro de control se procesa y se vigila la velocidad a la que está yendo, o si es que van con las puertas abiertas. Entonces, en el ensayo que se ha hecho, el 80% de los conductores ha violado la velocidad máxima. Entonces, este es un tema al que hay que ir de a poco, acostumbrándoles y educándoles a los transportistas para que realmente den un servicio adecuado a las velocidades. Para esto hay que tener planes de circulación de la ciudad también. Hay que ver los semáforos, hay que ver las señales, hay que ver las áreas peatonales. Por mucho tiempo nos olvidamos de las áreas peatonales. Ayer conversábamos con el arquitecto Yepes, que allá en los albores de los años 80, ustedes todavía no nacían seguramente, trabajamos en un plan de transporte para Riobamba y ensanchamos las aceras de la 10 de agosto. La sección transversal de la 10 de agosto era como la de la primera constituyente, la Guayaquil, pero se dio preferencia a los peatones y se ensanchó las aceras. Y a mí me da mucho gusto ver cómo la gente camina por la 10 de agosto con un poquito más de comodidad o con menos incomodidad, pero por lo menos se dio un espacio adicional para los peatones. Los peatones son importantes y las áreas públicas, las áreas de las cuales la gente sale a caminar, son demasiado importantes. Siguiente. Silencio. De Guayaquil también, en el caso de Guayaquil, cuando hicimos un censo, desaparecieron 600 unidades. Todas no tenían permisos de operación, venían de otros sitios, etc. Y lo primero que tiene que hacer la autoridad pública es tener control sobre quiénes pueden operar en la ciudad. Entonces, ahí se pintó, como se ve acá en la foto superior izquierda, se pintó, se puso un RUAC, que no es otra cosa que el registro único de la autoridad de tránsito de Guayaquil. Y con ese número, con ese código, se controla todas las unidades de la ciudad. Y con el GPS sabemos exactamente qué está pasando. Tenemos otro ejemplo de las unidades de lo que se está haciendo ahora en Puerto Viejo. Se está regularizando las unidades, estandarizándolas, poniéndoles aire acondicionado para que tengan un mejor servicio
y evitando que vengan gente que no tiene autorización. Bueno, para terminar, de todas estas cosas hemos aprendido que el espacio público es limitado. En los años 50, 60 en los Estados Unidos se creía que construyendo más vías, construyendo más pasos a desnivel, haciendo más infraestructura, y eso los ingenieros civiles, que el problema de la congestión era ensanchar las aceras, digamos las calzadas. Entonces comían todas las aceras, al peatón le dejaban con 1 metro de acera, pero se ampliaba para que pase el señor automóvil, ¿no es cierto? Se hicieron las grandes expressways, las freeways y todas las autopistas, y se hicieron con los más grandes modelos matemáticos para predecir la demanda. ¿Y qué es lo que pasó? Que en el siguiente año todas las vías estaban congestionadas. Entonces no era un problema de capacidad, era un problema de precio. Porque mientras más vías doy gratuitamente, la gente viaja más. Entonces, ustedes saben, oferta y demanda, si yo subo el precio, baja la demanda. Hoy en día en el mundo ya se habla de la tarificación vial, es decir, que hay que pagar por el uso de las vías. Lo mismo que pasaba antes el agua potable era gratuita. Y recuerdo claramente el caso de Otavalo, que tenía un consumo de agua per cápita elevadísimo y querían poner otra planta de agua potable. Como se vio que los índices eran muy altos, se fue a averiguar qué pasaba y resulta que todo el mundo estaba regando las huertas con el agua potable porque era gratis. Entonces era cuestión de poner un medidor y se acabó el problema de escasez del agua potable. Lo mismo va a pasar con las vías. Hay que cobrar por el uso de las vías. Yo no puedo darle a un señor 10 metros cuadrados para su automóvil en plena calle 10 de agosto totalmente gratis. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en la 10 de agosto? ¿Cierto? Entonces hay que comenzar a cobrar. No hay que decir que el señor no pueda comprarse automóvil. Puede comprarse, pero lo que sí hay que hacer es cobrarle por el uso del suelo. Entonces el espacio público tiene que ser compartido. Y por los vehículos. Esto es lo que hay que hacer. Tenemos un espacio escaso. Entonces, hay que compartir el espacio público con los peatones, con las bicicletas, con el transporte público y con vehículos. Y lo más importante en el sistema de movilidad es que primero van los peatones, luego las bicicletas, luego el transporte público y al último los vehículos. Esa es la prioridad. Yo no puedo estar gastando dinero para hacer intercambiadores para los vehículos particulares, porque eso es inequitativo con el resto de la sociedad. Siguiente. Y tenemos que hacer los estudios bien hechos, porque si contratamos estudios y los hacen mal, resulta que pagamos todos los platos rotos. Y aquí nosotros necesitamos evitar el dispendio del dinero con resultados que no son deseables. Estos son casos verdaderos que ya han pasado en muchas ciudades. Por ejemplo, el metro de Guadalajara en México, este momento consume el 40% del presupuesto de la ciudad para transportar a 120,000 pasajeros. Por comparación, el trole transporta 220,000 pasajeros día. Pero este metro transporta 120,000 y consume el 40% del presupuesto. La línea B de la Ciudad de México lleva 80,000 pasajeros por día. Los estudios de factibilidad habían previsto 350,000 pasajeros por día. 350,000 pasajeros lo que está previendo para Quito. Ojalá Dios quiera que suban a
a esa cantidad. La línea 5 del metro de Sao Paulo costó $700 millones por una línea de 9 kilómetros que lleva 32.000 pasajeros por día. Los estudios habían previsto 350.000. El metro de Brasilia costó $1.200 millones y transporta 10.000 pasajeros día. Los estudios habían dicho 300.000. La línea 1 del metro de Delhi tiene 9 kilómetros y un costo de 1.800 millones. Nuestra línea de metro de Quito cuesta más de 2.000 millones. Y transporta 12.000 pasajeros. Los estudios habían previsto 400.000. Entonces vean ustedes cómo los estudios de factibilidad hacen factible proyectos que a lo mejor resultan no factibles. Estoy seguro que el metro de Quito, que pusieron un costo inicial de 1.400 millones, si ahora ya le ponemos el costo de 2.000 millones, ya no sería factible. Siguiente. Entonces el desafío es cómo hacer un buen uso del dinero público. Porque nosotros no podemos pensar que el dinero que está en el gobierno, que está en el Estado, no es nuestro, es de todos, de la sociedad en su conjunto. Y nosotros debemos reclamar de que ese dinero se invierta bien, no es en lo que quiere el gobernante de turno. Entonces hay que tratar de tener los mejores retornos con las inversiones. La política de transporte tiene que ser orientada hacia la movilidad. Cuando se habla de movilidad, a diferencia de lo que se habla de transporte, la movilidad tiene que ver con el ser humano, el transporte tiene que ver con los vehículos, ¿sí? Y la movilidad es la caminata, es la bicicleta, es el transporte público. Y hay que establecer prioridades, hay que decidir sobre la economía de los sistemas. ¿Queremos sistemas subsidiados? ¿De dónde vamos a sacar la plata? ¿O queremos sistemas autosustentables? Lo que decía el alcalde de Guayaquil, que la gente pueda pagar. ¿Sí? Fíjense lo que pasó en Quito con el subsidio. Durante un año el municipio de Quito pagó cerca de $50 millones a los transportistas por no subir la tarifa a 30 centavos. Ahora les ha quitado eso y no les quiere subir la tarifa. ¿No es cierto? Entonces estos temas son los que tenemos que pensar. Siguiente. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, ustedes primero. Damas y caballeros, esa fue la intervención del ingeniero César Arias, a quien quisiera brindarle un fortísimo aplauso, por favor. A continuación vamos a abrir un pequeño foro de 3 preguntas aproximadamente. Quien desee realizar una pregunta al ingeniero respecto a su exposición podrá levantar la mano y los compañeros de protocolo podrán acercarle el micrófono inalámbrico. Acá, por favor, tenemos una pregunta. Recordarles también a los compañeros estudiantes que durante las exposiciones, por favor, guardar el debido silencio. Buenas tardes, ingeniero Arias, disculpo nuevamente. Ayer tuvimos una charla muy interesante, hoy venimos a conocer un poco más de sus sapiencias, sobre todo la pregunta va para la ciudad y obviamente usted sabrá decir su punto de vista. El municipio de Riobamba tiene previsto un paso deprimido o vía subsuelo para prolongar la avenida frente al colegio salesiano, la Gonzalo Dávalos. Entonces, ¿cuál es su criterio frente a
esta propuesta o contrato o proyecto que ya se va a ejecutar en Riobamba, ya que queremos saber si justifica ese dinero, es necesario pasar por debajo, no hay un consumo de frecuencias de aviones, pues prácticamente en el municipio, en Riobamba pasa tal vez un avión anual, exagerado 2 al año. Entonces, nosotros si esa alternativa es válida o realmente hay otras y cuáles serían. Gracias. Por favor, ayúdenme. Sí, ayer estábamos conversando sobre ese tema Para todos los docentes de la escuela. y cae dentro de lo que hemos hablado ahora, ¿no es cierto? Cualquier proyecto tiene que ser estudiado, tiene que ser evaluado y tiene que evaluarse en el sentido de cuánto dinero estoy invirtiendo y cuál es el rédito que yo estoy sacando. Los proyectos de semáforos son muy rentables. Las experiencias de diferentes ciudades dicen que si yo invierto $1 en semáforo, yo tengo un retorno casi de $50 por el tema de accidentes, por el tema del costo de operación, por el tema del costo de la contaminación. Yo no conozco muy bien el proyecto, pero conversando ayer decía, y bueno, se ha analizado la posibilidad de poner un semáforo, solamente para lanzar la idea, ¿no? ¿Para qué hacemos el hueco y por qué no ponemos un semáforo ahí? Y ese semáforo se pone en rojo el momento que vaya a aterrizar el avión, ¿no? Lo mismo que se hace con los ferrocarriles, ¿cierto? Entonces, si tenemos una frecuencia de un avión por año, yo diría es un avión por mes, el poner un semáforo y un control en el momento en que vaya a aterrizar el avión, que sea manejado por el jefe de la torre de control, está resuelto el problema. Entonces es un ejemplo claro de cómo yo debo invertir mi dinero. Es un ejemplo claro de que pueden haber medidas de gestión, de gerencia de transporte, que no necesitan obras de infraestructura. Y yo creo que debería analizarse esa posibilidad, porque yo mismo he visto en el aeropuerto de Tegucigalpa, en Honduras, donde el avión llega y pasa cerca de la cabecera, donde hay una vía de paso, pero al llegar a la cabecera del avión, ¿no es cierto?, siempre hay un riesgo con los vehículos que ahí sí están pasando en cualquier cantidad, tanto aviones como vehículos particulares. Y ese momento se enciende un semáforo. Se enciende un semáforo hasta que aterrice el avión. Entonces acá, con un volumen tan bajo, parece una solución descabellada, ¿no? Pero hay que analizar esa posibilidad, porque ese dinero puede tener otros usos. Porque como les decía en algún momento, el dinero es uno de los recursos más escasos de la humanidad. ¿Alguna otra pregunta de parte de nuestro público? Por favor, ingeniero, acérquese a la parte central del auditorio. Muchas gracias, compañeros, señores estudiantes. Yo quiero felicitar al señor expositor por la exposición muy detallada y muy metodológicamente comprensible. Se habla en una diapositiva las estrategias que deberían dominar para dinamizar la movilidad en el país. Y una de esas estrategias habla muy bien la ubicación semafórica a efectos de no establecer una congestión vehicular. La pregunta concretamente
¿qué recomendaría usted? ¿Una semaforización o un redondel? Teniendo como consecuencia, en algún momento aquí se dio algunos eventos y vinieron señores expertos me recuerdo de Japón, Colombia, por ahí, y dijeron que realmente la movilidad ahora se recomienda eliminar los redondeles. Y digo esta pregunta porque aquí al frente de la Politécnica, a nuestro acceso, había un redondel y a consecuencia de la Panamericana eliminaron ese redondel y ha habido un sinnúmero de inconvenientes, de accidentes. Entonces estamos pensando que a lo mejor será dinamizar nuevamente el redondel para evitar accidentes automovilísticos o poner la semaforización, tomando en cuenta que todo este sector hay mucha semaforización. Muchas gracias. A ver, el tema de los redondeles, un poco el redondel es más europeo, la intersección normal es más norteamericana. Los redondeles nacen con el concepto de la ciudad jardín, ¿no es cierto? Ustedes ven ciudades europeas, como por ejemplo París, que hay redondeles. Pero el tema de los redondeles es que maximizan la capacidad para la circulación de los vehículos, pero son muy deficientes en el tema de los peatones. Entonces, yo soy partidario de hacer intersecciones, cruces con semáforos, porque en nuestras ciudades tenemos una gran cantidad de peatones. Y cuando se tiene redondeles, lo que se prioriza es la circulación de los vehículos. Muchísimas gracias a la participación del ingeniero César Arias. Por honor al tiempo, terminaremos con la ronda de preguntas de esta primera intervención. A continuación, quisiera presentar al ingeniero Kimi Abraham García Carpio.